Año 1969 en Hollywood, Estados Unidos. Una mansión en las montañas, 7 cuerpos sin vida y un mensaje escrito con sangre en las paredes. Pero el asesino nunca empuñó un cuchillo, tampoco apretó un gatillo y jamás tocó una víctima. Esta no solo es la historia de un criminal, es la historia de un hombre que con el poder de su mente manipuló a una generación entera. Prepárense porque en este video vamos a hablar sobre el caso de Charles Manson. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, llamada Kathleen Maddox, lo tuvo a la corta edad de 16 años tras tener una relación con un hombre que la abandonó apenas se enteró de su embarazo. Al poco tiempo se casó con William Jean Manson, quien a pesar de no ser el padre, accedió a darle el apellido al niño. Charles creció en un ambiente oscuro y hostil, conviviendo con el alcoholismo de su madre, que incluso fue varias veces a prisión por robo, y teniendo que soportar el constante maltrato por parte de su padrastro, quien jamás dudaba en demostrarle desprecio y el profundo deseo de deshacerse de él. Así es como fue criado por distintos familiares y también enviado a múltiples orfanatos. Ya desde chico mostraba señales de una conducta fuera de lo común, podríamos decir. Era muy antisocial y a los 9 años aproximadamente comenzó a cometer robos menores y a escaparse con frecuencia de su colegio. No fue hasta los 13 años que lo meten por primera vez en un correccional para intentar mejorar su conducta, pero obviamente nadie esperaría lo que vendría años más tarde. Entre los años 1947 y 1955, Manson pasó por 4 reformatorios distintos, de los cuales intentó escaparse en numerosas ocasiones y fue descrito como un antisocial con tendencias esquizofrénicas. En este periodo de tiempo hubo veces en las que fue liberado, pero su tiempo en libertad lo destinaba a robar autos, falsificar cheques, asaltar tiendas, prostituir mujeres, entre otras cosas. Es más, para el año 1952 ya tenía 8 cargos judiciales en su contra. Esta etapa de su vida fue clave para lo que se vendría después, ya que fue desarrollando técnicas de manipulación basadas en el carisma. A inicios de 1955, Charles se enamoró de una mujer, se casaron y tuvieron un hijo. Sin embargo, no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que la vida, o mejor dicho la ley, los separe, puesto que ese mismo año fue por primera vez a prisión. Fue ahí donde se topó con algo que marcaría su vida permanentemente y le daría un giro rotundo a su manera de pensar y de actuar. No era ni más ni menos que un libro. Sí, un libro. Pero no era cualquier libro. Era uno titulado Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Tras leerlo, Manson quedó fascinado y comprendió que haciéndose pasar por un loco carismático podía ejercer control y poder sobre la gente. Y algo que es curioso y me parece importante recalcar es que a pesar de ser analfabeto tenía un coeficiente intelectual bastante superior al promedio. Gracias a su buen comportamiento en la cárcel le otorgaron libertad condicional por 5 años, pero se vio interrumpida debido a que estuvo involucrado en robos, violaciones, proxenetismo, etc. Entre 1955 y 1967, Charles Manson estuvo más tiempo encerrado que libre. Con el tiempo se obsesionó con la música y particularmente con las canciones de los Beatles, de los cuales vamos a hablar más adelante. Aprendió a tocar el steel guitar y la guitarra criolla, pero no solo eso, sino que también empezó a componer sus propias canciones. Y como si fuera una señal divina, se da que conoce a Phil Kaufman, un reconocido productor que llegó a trabajar con artistas de talla internacional como lo eran los Rolling Stones. Este señor decía que Manson cantaba muy bien y que escribía buenas letras, así que le propuso que cuando salga mejore sus canciones y elija algunas para poder grabar un disco. Para este punto, Charles ya soñaba con ser una estrella de rock. El tipo ya se imaginaba todo un rockstar. En paralelo, su mujer le pide el divorcio y él se vuelve a enamorar, esta vez de una prostituta de 16 años con quien tuvo su segundo hijo. Ya lo último de su estadía en la cárcel, comenzó a desarrollar una filosofía que era una mezcla distorsionada del budismo, el ocultismo y el racismo. En 1967, cuando tenía 32 años, lo iban a liberar pero robó para quedarse, ya que según sus propias palabras, la cárcel era como su madre. Y en cierto modo tenía sentido, ya que había estado ahí prácticamente la mitad de su vida. De todas formas, quedó en libertad y se fue a vivir a San Francisco.
Una vez instalado en San Francisco, en la cúspide del movimiento hippie, la psicodelia y el LSD, Charles Manson se encargó de reunir un grupo de jóvenes, en su mayoría mujeres, las cuales estaban desilusionadas con el sistema y así conformaron lo que nombraría como la familia. Esta agrupación en principio parecía ser una comuna hippie del montón. Sin embargo, detrás de ese movimiento por querer ser libres, se escondía algo mucho más oscuro. Detrás de eso se escondía una secta con un líder loco y un objetivo claro: dominar el mundo. Algunos de los miembros más destacados de la familia fueron Susan Atkins, o mejor conocida como Sadie, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Tex Watson, Mary Brunner, entre otros. En total había 18 integrantes, pero no los voy a nombrar uno por uno porque es irrelevante. Charles se dio a conocer ante sus seguidores como un gurú espiritual encargado de predicar el amor, la paz, la vida comunitaria, las artes, etc. Como al principio no tenían un lugar físico en donde convivir, se adueñaron de un colectivo, lo pintaron a su estilo y se dedicaron a recorrer el país reclutando a más personas para que se unan. Ah, sí, y también se dedicaban a drogarse como locos. En un día habitual del grupo se desayunaba marihuana, se almorzaban anfetaminas, se merendaban hongos y se cenaba LSD. Manson tuvo un tercer hijo y como era un experto en jugar con la psiquis de los demás y averiguar sus debilidades, lograba convencerlos de que él predicaba el bien y que era un enviado del Señor. Por este motivo, la familia se fue agrandando cada vez más. Pasaron a ser 30, luego 50, 70, 80 y así lograron ser más de 100 personas, entre las que había niños. Por supuesto, todos adoraban a su Mesías, quien les insistía que había que rebelarse. Y la actividad más importante de esta secta no era drogarse, no era robar, no era cantar, ni mucho menos meditar. Lo más importante era el sexo. Como requisito para entrar al grupo, si eras mujer te tenías que acostar obligatoriamente con Manson. Además, él era el que decidía quién se acostaba con quién en las orgías, que normalmente estaban compuestas por 5 mujeres y un solo hombre. Todos se fueron a vivir a un rancho en el medio del desierto, porque según Charles se aproximaba una guerra racial apocalíptica entre blancos y negros. En noviembre de 1968, los Beatles sacaron su White Album, o álbum blanco, que lo dejó totalmente atónito e hizo que se obsesionara con la banda. Según él, todas sus predicciones estaban reflejadas en las letras de las canciones y estaban escritas especialmente para su secta. En particular, hubo 2 canciones que fueron una revolución para Manson. La primera era Piggies, que según él hablaba sobre los negros, y Helter Skelter, que fue el nombre con el que bautizó esta guerra, que por cierto era inexistente. Y a ver, para que entiendan la obsesión que tenía, llegó a decirles a sus seguidores que durante el Helter Skelter, o sea durante esta lucha, se esconderían en un gran agujero en el desierto junto a los Beatles. Algo sin ningún tipo de sentido. Ese mismo año conoció a Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, y aunque suene loco decirlo, entablaron una muy buena relación de amistad. La misma los llevó a grabar música juntos, pero de eso vamos a hablar más adelante. Para inicios de 1969, la secta estaba involucrada en cientos de robos, usurpaciones, e incluso se metieron con un peligroso narcotraficante llamado Bernard Crowe. Sin embargo, todo esto no era nada a comparación de lo que se vendría unos meses más tarde. El 1 de agosto de 1969 fue el día en el que se dio un punto de quiebre para un sinfín de asesinatos que vendrían a continuación. Ese día, en busca de cambiar nuevamente su locación, tomaron la casa de un profesor de música retirado llamado Gary Heeman y se encargaron de torturarlo para que sufra lo máximo posible. Primero lo golpearon, después le cortaron una oreja y lo apuñalaron decenas de veces hasta su muerte. Posteriormente, antes de huir de la escena del crimen, dejaron escrito con sangre en la pared Political Piggy y la huella del partido Panteras Negras a fin de adjudicarles este homicidio, porque recordemos que contra estos iba a ser la supuesta guerra racial. Para prevenirse, Charles contrató una pandilla de motociclistas para que los protejan, pero esto no le impidió seguir con sus macabros planes. Es más, fue todo lo contrario. Tan solo 8 días después del asesinato al profesor, el 8 de agosto del 69, envió a Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian a una mansión ubicada en Beverly Hills perteneciente a Terry Melcher, un productor enemigo de Manson y a quien este último adjudicaba su fracaso musical. Sin embargo, la casa estaba alquilada y allí se encontraba viviendo la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y su esposo Roman. Lo que pretendían hacer era recrear un crimen muy similar al anterior para confundir a las autoridades. Apenas iban llegando, mataron a un inocente estudiante que se cruzaron en la calle para no dejar testigos y entraron a la casa. En la misma había 4 invitados, por lo que el homicidio fue mucho más sangriento de lo previsto. Tex Watson,
al ingresar dijo que era el diablo y que venía a hacer su trabajo. Acto seguido colgó a Sharon y todos juntos comenzaron a torturar a los demás. A Abigail Folger le metieron 28 puñaladas en múltiples partes del cuerpo. Hubo un hombre al que le dispararon y acuchillaron 57 veces e incluso a uno lo mataron a puras patadas. A todo esto, Sharon seguía colgada, prácticamente agonizando y rogando por su vida y la de su hija, pero obviamente se pasaron todo por las pelotas y la apuñalaron 16 veces. Una vez que acabaron, eso suena medio raro, una vez que finalizaron, Susan escribió Pig con sangre en la puerta de entrada y se fueron del lugar. Pero si se pensaron que eso era todo, están muy equivocados, puesto que al día siguiente entra junto a Watson, Van Houten y Krenwinkel a la residencia de una exitosa pareja, Leno y Rosemary LaBianca. Entraron por una puerta trasera y se encontraron con que los propietarios estaban durmiendo. Es por esto que Manson los despierta apuntándolos con un arma mientras sus compañeros los ataban. Les pusieron almohadas en sus cabezas y les dijeron que se quedaran tranquilos, que solamente iban a robar. Por supuesto que era mentira y Tex Watson apuñaló 12 veces a Leno y le talló la palabra War en el abdomen. Por su parte, Rosemary recibió tan solo 41 puntazos. Repitiendo el procedimiento de las veces anteriores, escribieron con sangre en la pared la palabra Rise y la frase Dead to Pigs, además de que el propio Manson en la heladera puso Helter Skelter. Después de eso se bañaron, se pusieron ropa limpia y volvieron al rancho que tenían haciendo dedo. Al hacerse público el caso, la paranoia en la ciudad era cada vez mayor, pero toda la historia daría un giro de 180 grados a fines de agosto, ya que la policía irrumpió en el refugio de la familia y arrestó a más de 25 personas por sospechas sobre robos de autos. Es a partir de este entonces que el grupo empezó a desmoronarse. Poco a poco, chicas amenazadas por Charles Manson empezarían a relacionar a Susan Atkins con el asesinato del profesor, por lo que fue detenida y una vez presa, confesó ante sus compañeras de celda haber apuñalado a Sharon y probar su sangre. Sus declaraciones, junto a las de los motoqueros que habían contratado, un arma de la escena del crimen y algunas huellas dactilares, hicieron que Manson, Watson y más miembros de la familia queden bajo arresto. El 1 de diciembre de 1969, el fiscal anunció en una rueda de prensa pública la resolución de cada uno de los crímenes. El juicio inició en junio de 1970 y duró más de 9 meses. Sinceramente podría hacer un video completo hablando sobre el mismo, porque la cantidad de cosas que pasaron son infinitas, o sea, no tiene sentido. Pero en resumidas cuentas, fue uno de los juicios más mediáticos de la historia. Manson fue su propio abogado y se volvió más loco que nunca. Un día aparecía con la cabeza rapada, al otro día con una cruz tatuada en la frente que tiempo más tarde se transformó en una esvástica, y sus declaraciones literalmente no tenían nada de sentido. Decía que era Satán, el anticristo, pero bueno, mejor mírenlo ustedes mismos. No idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer. En definitiva, era todo muy raro y muy bizarro. A todo esto, las mujeres de la familia se sentaban afuera a cantar y estaban dispuestas a golpear periodistas con tal de defender a su líder. Hubo más de 80 testigos en total y finalmente el 29 de marzo de 1971, Charles Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten son condenados a pena de muerte, pero como en esta época California abolió la pena de muerte, quedaron con cadena perpetua. Durante los primeros años, Charles recibió más de 20.000 cartas de admiradoras neonazis y satanistas enamoradas. Por su parte, Susan dijo que vio a Jesús en la celda y junto a Tex Watson se hicieron cristianos. Manson falleció en la cárcel el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años. Y en cuanto a Patricia Krenwinkel, a día de hoy sigue viva y con 77 años es la reclusa más longeva de todo el estado de California. Y es más, en estos últimos días ha circulado el rumor de que puede llegar a ser liberada. Con respecto a la música, si van a Spotify y buscan Charles Manson, van a poder escuchar todos los temas que grabó. Y no quiero que me funen, pero a decir verdad no eran para nada malos. Así que escúchenlos y comenten su opinión ustedes mismos.
Pero bueno, hasta acá llegamos con el caso de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor apoyen el video con un like y compartiéndolo por todos lados. También les agradecería mucho si se suscriben al canal, que es gratis y me ayuda un montón. Comenten qué opinan de este caso y también sugerencias para nuevo contenido que quieren que haga o lo que sea. Si quieren comentar comenten Por favor, ya que están, síganme en Instagram, en Twitter y bueno, en todas mis otras redes sociales que van a estar apareciendo por acá. Los links están abajo en la descripción. Ahora sí, no tengo nada más para decir. Los quiero mucho y nos vemos en unos días con un nuevo video. Chau.